Menos lobos, presidente. Una consideración inicial. Nadie niega que las comunidades autónomas pueden diseñar su propia estrategia de acción exterior en la difusión de la cultura y la economía de dichas comunidades. Para eso se creó, de hecho, el Comité de las Regiones de la Unión Europea, entre otros muchos instrumentos que hoy Galicia, Andalucía, Aragón o Madrid, entre otras, ejercen con mucha intensidad. Por lo tanto, no se discute que Cataluña pueda tener su propia acción exterior para defender y difundir la economía y la cultura catalanas. Lo que se discute es que se despilfarre dinero de todos para tres cosas. 1, hacer el ridículo en el exterior. 2, gastar ingentes cantidades de dinero en desprestigiar a España en medios extranjeros. O 3, flirtear con el régimen de Vladimir Putin para desestabilizar a la Unión Europea. Ejemplo de ridículo fue su fallido viaje a Hispanoamérica. 0 inversiones logradas, anulaciones de recepciones en Colombia, Uruguay, entre otras, o fotos cómicas con banderitas que merecieron hasta el choteo de sus hasta hacía pocos socios de Junts per Catalunya. Unos antiguos socios que tampoco están para reír demasiado, cuando el propio Parlamento Europeo denunció maniobras de miembros de Junts con el gobierno de Vladimir Putin, como decía antes, para desestabilizar a Europa. Pues bien, ahora resulta que pretenden ustedes crear un cuerpo diplomático propio, que jamás podrá operar como tal al no representar a un Estado de la comunidad internacional. Pero creen ustedes que así perjudican a España, y en eso llevan razón, perjudican a España. Pero no se han dado cuenta de que en el concierto internacional Cataluña es España. Y, por lo tanto, la patada se la están dando en sus propias espinillas, que, por desgracia, acaban siendo las espinillas de todos los catalanes. Y así va a seguir siendo, por mucho que ahora Pedro Sánchez o Salvador Illa intenten blanquear o legitimar sus despilfarros, cuando no delitos. En definitiva, Cataluña necesita un cambio a todos los niveles, pero, por supuesto, también en su acción exterior. Muchas gracias.